Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a ver escalas. La escala que lo utilizamos para graficar mapas y también planos. ¿Ya? A ver, ¿qué es la escala? La escala es la relación entre la medida lineal representada en el dibujo de un determinado objeto y la medida lineal de ese mismo objeto en la realidad. Medida, por supuesto, en las mismas unidades. Generalmente, la unidad que se utiliza es el centímetro. Entonces, como hemos visto, la escala nos permite graficar mapas o planos, ¿ya? Entonces, la escala pone en relación el valor del objeto en el dibujo sobre el valor del objeto en la realidad. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos la escala 1:500. ¿Qué nos indica esta escala? Nos indica que 1 centímetro del dibujo equivale a 500 centímetros en la realidad. Veamos un segundo ejemplo. La escala 5:1. ¿Qué nos indica? Nos indica que 5 centímetros del dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. Ahora bien, existen 3 tipos de escalas. La escala de ampliación. En la escala de ampliación, el valor del dibujo es mayor que el valor en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, 5:1, ¿no? 5:1 es una escala de ampliación. Significa que un dibujo, en la realidad es más pequeño y en el dibujo se representa de mayor amplitud. Es decir, por ejemplo, los microchips, ¿no es cierto? A ver, un microchip, el chip que se utiliza en el celular. Escala de reducción. En la escala de reducción es el valor del dibujo. Aquí el valor del dibujo es menor que el valor en la realidad. Por ejemplo, 1/20, ¿no? A ver, escala natural. La escala natural, el valor del dibujo es la misma que en la realidad, 1:1, ¿no? A ver, se utiliza más la escala de reducción para hacer los planos, para hacer los planos de la casa, de un edificio, también en los mapas también se utiliza. Bien, vamos a ver ahora ejercicios acerca de escala. Veamos un primer ejercicio. A ver, ejercicio 1. Un alumno va a realizar un plano de su habitación a escala 1:20. Si su habitación tiene 5 metros de largo, ¿cuánto deberá medir en el plano? A ver, primeramente vamos a determinar, lo que nos piden es determinar cuánto medirá el largo de la habitación en el plano. Eso es lo que nos piden. O sea, en el dibujo, porque el plano es el dibujo. Ahora, ¿qué sabemos? Que 5 metros, ojo, como nos dan 5 metros, yo no voy a trabajar en metros, eso lo tengo que convertir a centímetros, porque tengo que trabajar en la misma unidad. Ahora, 5 metros equivale a 500 centímetros. Entonces, para hallar, vamos a emplear una regla de 3 simple. Ya, a ver, voy a poner, a ver, valor del dibujo y valor en la realidad. A ver, como hemos dicho, 1 me representa el valor del dibujo, voy a poner 1 centímetro, equivale a 20 centímetros en la realidad. Eso es lo que me dice la escala. Ahora, ¿qué me piden? ¿Cuánto deberá medir en el plano? O sea, en el dibujo. O sea, yo pongo X, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto debe medir en el plano? O sea, en el dibujo. El largo de la habitación, que es 5 metros. Entonces, el valor del dibujo, el valor en la realidad es 500 centímetros. Aplicamos la regla de 3. X será igual 1 centímetro por 500, 1 centímetro por 500 centímetros sobre 20 centímetros, ¿no?
Entonces, centímetro con un centímetro se va, multiplicamos 1 por 500 sobre 20, ¿no es cierto? 500 entre 20 me da 25 centímetros. Entonces, yo digo, la respuesta será que en el plano, el largo de la habitación deberá medir 25 centímetros, o sea, 25 centímetros en el plano, en el dibujo. Veamos un segundo ejemplo. A ver, ejercicio 2. Vamos a ver otro ejercicio. Hemos representado un procesador a escala 5:1. Si en el dibujo una pieza hace 3,5 centímetros, dice, calcula cuánto hará en la realidad. ¿Qué nos piden determinar? La medida de la pieza en la realidad. Entonces vamos a ver valor del dibujo y valor de la realidad. En el dibujo nos dice que es 5 centímetros. Y en la realidad, eso me representa 1 centímetro. Eso me lo dice la escala. Ahora bien, dice, si en el dibujo una pieza hace 3,5 centímetros, en el dibujo pongo debajo del valor del dibujo, 3,5 centímetros. Entonces, eso es lo que voy a calcular cuánto es en la realidad. Acá pongo X. Yo voy a utilizar una regla de 3 simple, directa. A ver, X será igual 3,5 centímetros por 1. 3,5 centímetros por 1 centímetro. Sobre 5 centímetros. Y eso sería 3,5 centímetros por 1 centímetro, me da 3,5 entre 5. Y 3,5 entre 5 me da 0,7 centímetros. Y 0,7 centímetros es menos que 1 centímetro. Y yo lo voy a convertir a milímetros. O sea, eso equivale a 7 milímetros, ¿no es cierto? 7 milímetros. Entonces, en la realidad, la pieza tiene una longitud de 7 milímetros. Bien, queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.